¿Y cómo viviste los cambios de los políticos en relación a las redes? O sea, obviamente hay tantas posibilidades como tantos políticos existen. Sin embargo, me imagino que, bueno, desde 2014 hasta ahora ya pasaron 10 años. Hay, bueno, muchos cambios en cómo la gente de los medios, de la política, etcétera, de lo que tiene que ver con los temas públicos en general, fueron alterando, modificando su percepción sobre para qué sirven las redes. Y me gustaría que te puedas explayar sobre eso y también para entender, digamos, en definitiva, cuál es en este momento el, el aprendizaje en que nos encontramos y cuáles son los próximos límites a superar en relación a esto. Qué pregunta. Vamos por partes. Me parece que ahí hay algo. Vamos primero a hablar de los políticos en sí. Eh, Creo que aún hoy sigue habiendo, digo, nosotros pensamos y estamos muy metidos en una dinámica de lo que avanzan las redes y las nuevas plataformas. Lo que a veces no entendemos es que la política, sobre todo la política argentina, todavía tiene políticos en altos niveles y con tomadores de decisión y incluso candidatos que pertenecen a generaciones anteriores. Y entonces todavía tenemos políticos que siguen generando como una rispidez, no necesariamente con el uso y con la necesidad que tienen las redes, sí, pero sí con tenerla propia y demás, lo cual no está mal en cierto sentido porque hoy justamente hablamos con un cliente, bueno, él decía la frase, serás lo que tengas que ser o no serás nada en términos de, a mí esto no me gusta, yo no soy esto y prefiero que no ser el centro. Eso en cierto sentido está bien porque las redes premian la autenticidad. Pero yendo más para atrás, me parece que hay un fenómeno que va pasando en todas las campañas, yo te hablaba de lo de Mauricio Macri en 2015, es como cada campaña aparece un nuevo fenómeno, ¿no? Una nueva tecnología. Y hay uno que la ve, por así decirlo, con la terminología actual, que usa esa tecnología o que usa esa plataforma, entonces todos los demás se apuran a copiar eso, ¿no? 2015 todos teníamos que tener Facebook, después todos teníamos que tener el video medio creado rústicamente por la gente en 2017, yo recuerdo una campaña de la campaña propiamente de Macri, de videos de la gente que mandaba a la gente, digo, esta es la que va, después todos tenemos que tener Instagram y en 2019 los memes y todos tenemos que tener un grupo y todos tenemos que mandar stickers y ahora en 2023, bueno, TikTok fue lo que revolucionó y el video del político a cámara es lo que mejor rinde en las métricas, nosotros tenemos que hacer eso. Entonces hay algo de interpretar esa nueva tecnología o pensar que porque hay uno que logró interpretar eso, leer la dinámica, leer el escenario y tuvo un equipo que lo llevó, esa es la que hay que hacer. Me parece que eso todavía la política es como que en estos pasaron 10 años y no es tanto tiempo en términos históricos. Es Entonces, muy poco tiempo. exacto, es muy poco Sobre todo tiempo. para la cantidad de cambios que hubo, o sea. Exacto, entonces a veces vos ves a la política en general, y incluso cuando hablo de la política, hablo de los que trabajamos con la política, medio mareados respecto a bueno, hacia dónde tenemos que ir, y creo que las redes, y sobre todo las comunidades, porque ahora vamos a hablar del listening y de las comunidades y de cómo viven los usuarios, premian más la autenticidad. Entonces me parece que ahí hay algo que todavía no terminamos de entender hacia dónde tienen que ir, o che, bueno, me parece que ¿cuál es donde vos te sentís, estoy golpeando la mesa mucho, pero cuál es donde vos te sentís auténtico, donde vos tenés que estar? Me parece que eso es lo que veo. Después, creo que eso responde a la pregunta de cómo veo a la política. Después creo que hay otra pregunta que tiene mucho más que ver con cómo la penetración de las redes sociales transformó nuestra realidad y nuestro día a día. La sociedad directamente. Exactamente, que a mí me parece que sí es mucho más interesante, mucho más profundo. Vos tuviste, pues yo veo tu programa, tuviste en esta mesa sentada Natalia Aruete, que creo que habla muy bien de eso, habla del tema de la polarización afectiva, que después podemos hablar un poco, pero digo, hay algo de cómo las redes sociales configuraron nuestro mundo y transformaron nuestro mundo. Yo te contaba, en 2014, segunda presidencia de Obama, es cuando se da el fenómeno de que, bueno, por primera vez los ciudadanos norteamericanos pasaban más tiempo interactuando en redes sociales, en ese caso era en Facebook, que en la vida real. Por primera vez había, creo que era 38 minutos contra 37 minutos por día, digamos. Eso fue hace 10 años, como vos dijiste. En estos 10 años, pandemia mediante, ¿cuánto más creció el porcentaje de tiempo que nosotros dedicamos a socializar, a vincularlos con otros, a conocer el mundo a través de las redes sociales?
Y ponele que dejemos afuera del concepto redes sociales a WhatsApp, que es una red social, pero ponele que la dejamos afuera por cómo funciona, por la relación punto a punto, porque tal vez no tenemos grandes autoridades como podemos tener otra red. Ponele que la dejamos afuera. La cantidad de tiempo que nosotros pasamos en redes, digo, las redes configuraron la manera en la que vemos el mundo, configuraron la manera en la que nos relacionamos con otros, así de importantes son. Y configuraron la manera, plataformas que tienen dueños, configuraron la manera de plataformas que están regidas por un algoritmo particular, que tiene un objetivo muy en particular, que es mantenerte más tiempo adentro, monetizar tu atención, y que están en cierto sentido bastante exentas, del control estatal. ¿No? Entonces, eso me parece que hay algo interesante de cómo las redes verdaderamente transformaron la manera en la que nos vinculamos y la manera en la que habitamos nuestra cotidianidad. No quiero filosofar en vano, pero el Estado se relaciona con la capacidad de hacer estadística y bueno, en esto las grandes plataformas ya han superado a muchísimos estados. Así que tienen más poder en ese nivel. No solo tienen más poder, sino que yo todavía estaba leyendo el libro, ahora que la palabra caos está de moda, Las redes del caos, de Max Fisher. Y es interesante porque él hace todo un análisis de cómo se fundó Silicon Valley, ¿no? De cómo los capitales de riesgo van invirtiendo en las empresas determinadas. Y básicamente lo que él está diciendo es, estas empresas se formaron con una filosofía muy particular, muy basada en el mérito, muy basada en si vos no servís en poco tiempo te tenemos que desestimar, muy primigeniamente por hombres heterosexuales, blancos, con filosofías sobre el Estado muy particulares. Y eso se lo transformaron a sus empresas. Y esos son los espacios donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces eso también, yendo a lo de filosofar y lo de los datos, bueno, eso también es como, eso está definiendo la forma en la que ya de por sí vamos a ir hacia ahí. Y no podemos hacer nada al respecto, solamente navegarlo y saber cómo funciona nada más.